Muy bien. Tienen abierto en Primera de Pedro. Recién el hermano Lío lo leyó. No lo voy a leer de nuevo, un poco a propósito. Le hice leer todo el capítulo porque vamos a ver todo el capítulo. Santi me mira y dice, ¿cómo va a ser para resumir todo el capítulo? Porque en esta semana, como mencionamos, estuvimos participando con Santiago de este campamento de jóvenes en Buenos Aires y recorrimos todo este primer capítulo de Primera de Pedro y me parecía oportuno poder compartírselo a ustedes, porque de hecho siempre que uno tiene la oportunidad de predicar en otro lado, no tiene que quedar para uno, si tiene que compartirlo con sus hermanos, con su iglesia, además de los tiempos acotados, obviamente, de poder abordar o continuar la serie de Lucas que estamos haciendo. El pasaje que nos toca en la serie de Lucas es la tentación de Jesús, y entonces hay mucho ahí. Estuve leyendo esta semana y hay realmente mucho para estudiar y tratar de ser conciso con ese pasaje. Pero bueno, vamos a tratar de ser concisos con este primer capítulo de Primera de Pedro. Una carta que, como muchos saben, no solamente Pedro ahí se presenta como lo indica ahí en el saludo, sino que también le escribe a hermanos que están dispersos por lugares que son de Asia Menor, lo que es la actual Turquía. Y estos hermanos estaban dispersos por causa de su fe. Si usted lee toda la carta, le va a llevar unos 10, 15 minutos leerla toda, se va a dar cuenta de que estos hermanos están sufriendo. Están sufriendo por su fe, por su identidad, no están sufriendo a causa de algún pecado o de malas decisiones, sino por justamente el solo hecho de ser de Cristo los estaba llevando a diversas pruebas. Pero es interesante porque usa términos, a lo largo de toda la carta se va a dar cuenta de que usa términos permanentemente en referencia a Israel en el exilio. Y justamente le escribe a estos hermanos que están dispersos, expatriados, dice, que están fuera de su tierra natal, diríamos. Y es interesante cómo usa Pedro en toda la carta muchos términos, lo dijimos, expatriado, dispersión. Habla de los creyentes más adelante como peregrinos y extranjeros. De acá está esa frase. Se menciona a la iglesia como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios. Eso hace referencia al Éxodo. Un pueblo adquirido por Dios, un pueblo llamado a ser santo. Luego leímos hoy, se menciona a los profetas. Interesante, porque eso también está hablando de los escritos del Antiguo Testamento. Se habla más adelante de la prueba de fuego, que no es una frase solamente que la usa Pedro de manera decorativa, sino que está haciendo referencia y el lector judío enseguida asocia la prueba de fuego con la prueba que los amigos de Daniel, ¿recuerdan? Sufrieron el ser echados en el horno de fuego por causa de su identidad, de creer en Jehová y no inclinarse ante otros dioses. Muy interesante, como Pedro usa permanentemente muchas referencias. En capítulo 2 habla de la piedra angular que fue rechazada y de tropiezo, esta piedra que es Cristo. Después hay un comentario de Isaías 53 al final del capítulo 2, hermoso, y así uno puede rastrear muchos términos como la sangre, el cordero, un pastor, una esperanza, la gloria, el rebaño, la humildad, la mano poderosa de Dios cuidando a su pueblo. Incluso al final, y a modo, la mayoría de los comentaristas coinciden, al final menciona que la iglesia que está en Babilonia los saluda. O sea, como que el saludo está desde una iglesia que aparentemente está en Babilonia. Pero Pedro usa este término a manera de código para decir la iglesia que está en el exilio. La iglesia que está lejos de su hogar, principalmente de su hogar celestial. Y así, de esa manera, la mayoría de los comentaristas hablan de que el punto principal, o si tuviéramos que resumir en una frase el tema de toda la carta, podríamos decir que la iglesia es el pueblo de Dios
escogido en su misericordia, llamados a vivir en santidad, mientras peregrina en este mundo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y en este capítulo 1, Pedro da justamente las bases de ese tema, en general, mostrando lo objetivo y lo necesario de nuestra identidad. De estos creyentes, pero nuestra identidad también. De la identidad de los creyentes en general, con la idea, y esta es la idea de nuestro pasaje de hoy, de todo el capítulo, es que todo aquel que ha sido renacido va a mostrar evidencias. Todo el que ha sido renacido, todo aquel que ha sido salvo, todo aquel que dice tener una nueva vida en Cristo, va a mostrar evidencias. Va a mostrar evidencias, no perfección, pero sí evidencias. Evidencias de que hay una nueva vida habitando en el creyente. Conforme uno identifica en la vida de uno dificultades o cosas que no son compatibles con la nueva vida, realmente, uno tiene que tomar ciertas determinaciones, y Pedro habla de eso. Pedro habla de que hay que ceñir los lomos del entendimiento, hay que ajustar la cabeza, hay que decir, tengo que pensar correctamente, bíblicamente, acerca de quién es Dios, qué es lo que ha hecho Dios, pero qué es lo que requiere, lo necesario, para no abusar de la gracia de Dios, porque guiados por su gracia somos responsables, sí, de entender lo objetivo, pero también responsables ante lo necesario, que es los imperativos en nuestro andar. Por eso vamos a dividir en dos grandes partes, versículos 1 al 12, vamos a ver lo objetivo, versículos 13 hasta el final, versículo 25, vamos a ver lo necesario. Lo necesario. Lo objetivo, subdividido en 3 puntos. En primer lugar, mi identidad viene de Dios y no del mundo. La identidad de los cristianos no viene del mundo. No viene. Por eso Pedro le escribe a estos hermanos dispersos, perseguidos quizá en sufrimiento, para recordarles algo que necesitamos recordar siempre. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Si decimos ser creyentes, tenemos que vivir coherentemente con nuestra fe. Eso no es muy difícil de entender. Si alguien es médico, por ejemplo, tiene que trabajar como médico, ¿no? Tiene que cumplir ciertas normas, no puede laburar como taxista. Aunque lo hay, ¿no? Hay médicos que son taxistas, increíble. Pero mientras está ahí, un cirujano que está haciendo una cirugía, no puede hacer cualquiera. No, tiene que hacer las cosas como corresponde. Salvando las distancias, el creyente también. El creyente tiene una identidad en Cristo por causa de lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho algo. Incluso tenemos una garantía acá, que somos guardados por el poder de Dios en esa identidad. Y fíjese, versículo 1 y 2, solamente para recorrerlo de manera, no nos vamos a quedar en los detalles, no se preocupe. Miércoles y jueves tenemos repaso, si quiere ahí podemos hablar de detalles, pero fíjese la forma, los indicativos. Hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo ha separado al creyente. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, una imagen que habla de purificación de la vida del creyente a través de la sangre de Cristo. Sigue diciendo, este Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos hizo renacer. Eso es lo que Dios hace renacer. ¿Por qué? Porque nuestro primer nacimiento, todos hemos nacido y todos vamos a morir, pero aquel que ha sido renacido por Dios no puede morir. O sea, va a morir, pero en la eternidad va a tener una vida que ya es la vida de Dios en él. Y entonces va a estar vivo por toda la eternidad. ¿Para qué nos hizo renacer? Dice, para una esperanza viva, para una herencia reservada en los cielos, para ustedes. Estos son todos indicativos. Si usted es creyente, usted no participa en nada de esto que está diciendo Pedro acá.
Usted no se puede hacer renacer a sí mismo, por más buena conducta que tenga. No tiene forma de lograr la vida de Dios en usted. Eso lo hace Dios. Por eso Él nos hace renacer, Él nos reserva para esta herencia, Él nos guarda, versículo 5, por el poder de Dios, para alcanzar la salvación que está preparada. Todo esto Dios lo ha hecho. Por eso hablamos de algo objetivo. Este es un hecho real, concreto y objetivo de parte de Dios. Usted no puede hacer nada. Usted no puede ganarse la salvación. Usted no puede obrar para quedar bien con Dios. Dios lo conoce. Dios me conoce. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. A Dios nadie puede burlarlo. Entonces Dios tiene que hacer todo esto. Si no, es imposible. No hay manera. Por eso, ¿quién soy? Es muy importante esta pregunta. Se lo hacíamos a los jóvenes a esta pregunta. ¿Quién sos? Pero es una pregunta que para los grandes también, para todo creyente, es bueno recordar qué te define, hermano. ¿Qué te define? ¿Te define tu trabajo? ¿Te define tu cultura, tu enseñanza familiar? ¿Te define tus sufrimientos? Porque uno no es ingenuo y quizá ha pasado por la vida o está pasando en su vida sufrimientos. ¿Pero eso te define? De ninguna manera, dice Pedro. No. La definición del creyente es alguien que ha sido elegido por Dios y es alguien que ha sido santificado, separado por Dios, por el Espíritu, y nos hizo renacer para esta herencia y hay garantía en el guardado a través del poder de Dios. ¿Qué te define? ¿Qué te define? ¿Te define un título? Quizá tenés un título pegado en la pared y lo mirás y te enorgulleces. ¿Para qué? ¿Para qué? Eso en la gloria no va a tener ningún valor. Ningún valor. El único valor que el creyente tiene es ser parte de este pueblo de Dios que Dios ha elegido para su gloria. Por eso mi identidad en primer lugar no viene del mundo, viene de Dios. Pero en segundo lugar, otra cosa objetiva, y esto viene con el paquete, es el tema del sufrimiento. El sufrimiento que prueba nuestra fe. Versículos 6 al 9. Recuerda Lucas, en Lucas capítulo 8, no lo busques, Jesús da una parábola muy conocida del sembrador, pero en versículo 11 la explica. Muy interesante la explicación que Jesús da, porque dice, esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Hay entusiasmo. Muy interesante. Hay entusiasmo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen. De vuelta, el entusiasmo, ¿no? Son los que oyen. Pero yéndose, de esto que han oído, yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan fruto. No llevan fruto. Y la otra tierra, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto. Y agrega el Señor Jesús, hermoso lo que dice, y dan fruto con perseverancia. Es decir, las pruebas no me definen. La vida del creyente no está definido por sus sufrimientos ni por sus pruebas, porque eso viene con el paquete, hermano. Si usted espera en este mundo no sufrir, bueno, yo le doy una muy mala noticia. La vida del creyente en su identidad está marcada por el sufrimiento, siempre, de alguna manera. Si usted no está sufriendo en este momento, quédese tranquilo que ya va a venir. Pero qué glorioso, porque el sufrimiento no me define, no es mi identidad. No me
no me quedo congelado frente al sufrimiento. ¿Por qué? Porque dice ahí Pedro que el sufrimiento es un medio de gracia que Dios usa para probar nuestra fe. Prueba nuestra fe. Fíjese cómo lo dice, hay perseverancia. Versículo 6 dice, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas de todos colores. Pruebas de todos colores. ¿Para qué? Ahí está el propósito. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, esta fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, cuando Cristo vuelva. A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, después de ese tiempo de prueba, después de esos diversos momentos en donde la fe va a ser probada, el creyente finalmente va a tener la salvación de su alma final. No por haber soportado la prueba, sino porque el poder de Dios nos sostiene, versículo 5. Precioso. Fíjese, hay un énfasis, un poco de tiempo. Va a haber pruebas. De esta manera esperamos al Señor, fundamentados en Cristo, con la certeza, esto es una certeza que Dios nos está dando, de que el creyente verdadero va a ser salvo finalmente, porque es guardado por el poder de Dios, ya lo ha dicho. Estos son tremendas certezas y cosas objetivas. Ahora, el sufrimiento es parte, sí, de nuestra identidad. Esto es un indicativo y por eso capítulo 2, versículo 19, les va a decir que esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Una cosa es padecer injustamente y otra es padecer justamente. Pero acá habla de los que padecen injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El creyente va a sufrir. El creyente va a sufrir. Versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Tenemos este ejemplo de Cristo. Ahí describe hasta versículo 25 todos los sufrimientos de Cristo. El Señor que me llamó a salvación ha sufrido de una manera que ningún ser humano puede sufrir. Ha sufrido la tentación de la manera que ningún ser humano ha sido tentado. Y de esa manera tenemos las pisadas de Cristo. De esa manera tenemos el ejemplo de Cristo, a quien seguimos. Capítulo 3, versículo 13. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Bienaventurados sois. Si padecen por causa de la justicia. Eso lo enfatiza Pedro. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, etc. Hay un contexto de sufrimiento, de padecimiento. Esto es identidad del creyente. Porque esto prueba, mi hermano, nuestra fe, no porque Dios necesite enterarse de si su fe es fuerte, débil, o verdadera o falsa. Dios lo sabe. Pero uno necesita muchas veces afirmarse en estas cosas. Capítulo 4, versículo 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y yo me pregunto, y le preguntamos a los jóvenes, ¿cuánto tiempo te queda de vida? Claro, los jóvenes se agrandan, ¿no? Y dicen, tengo todo el tiempo del mundo. Pero ninguno tiene comprada su vida y ninguno sabe realmente cuánto tiempo de vida tiene. Entonces, lo que tenés de vida, usalo para vivir para la gloria de Dios, no para
tus deleites o tus deseos, sino viví conforme a la voluntad de Dios, porque ya está el tiempo pasado, ya el tiempo en que vivías como incrédulo, amando este mundo, ya pasó para el creyente. El creyente no ama el mundo, como dice el 1 de Juan, porque si alguien que se dice creyente ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, 2 más 2, no es creyente. Alguien que ama el mundo y está jugando a 2 puntas, diríamos, yo lamento decirle, no es un creyente, no se engañe. Por eso la prueba de fe es buena para el creyente. Por eso Pedro les va a decir más adelante, versículo 12 de capítulo 4, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño la prueba en el creyente, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Cristo ha padecido, mi Señor ha padecido. ¿Qué derecho tengo yo de querer escaparle al sufrimiento de maneras no piadosas muchas veces? El sufrimiento prueba nuestra fe. Pedro se identifica como testigo de los padecimientos de Cristo en capítulo 5, versículo 1. La fe de los creyentes no existe el pare de sufrir. Eso es una mentira. No es el pare de sufrir. Pero en tercer lugar, versículos 10 al 12 de capítulo 1, Pedro muestra que somos privilegiados. Fíjese cómo menciona a los profetas que profetizaron antes, que escudriñaron, que indagaron, lo que el Espíritu Santo les estaba revelando a ellos para escribir en las Escrituras y de esa manera preparar las cosas, la revelación progresiva para que nos llegue a nosotros. Y de hecho lo dice, a esto se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Por eso, mi hermano, si vos sos creyente, de este lado de la cruz, obvio, porque no vas a estar del otro lado, sos un privilegiado. Tremendo privilegio poder conocer, porque los profetas indagaron, a ellos se les reveló, pero muchas veces había cosas que eran un misterio realmente. Y ellos indagaron, escudriñaron y prepararon todo para nosotros, dice. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por el Evangelio. Sos un privilegiado. Si sos creyente, qué bendición. Esto es para nosotros. Estos son los indicativos, lo objetivo, lo efectivo, lo concreto para el creyente, que mi identidad es algo que Dios ha logrado por medio de la obra de Cristo. Que de ninguna manera tengo que creer que hay algún mérito en mi vida, algún valor. Viste que está de moda eso, ¿no? No, vos sos valioso. No, la verdad que... Y la Biblia no es un libro de autoayuda, ¿no? Es hermosa la Biblia, pues. Te habla tal cual el Señor nos considera. No es que somos valiosos. Cristo es valioso, lo vimos, ¿no? El domingo pasado. Cristo es quien realmente encuentra Dios contentamiento en su Hijo. Y solamente por medio de Cristo Él está asegurando esta salvación de su pueblo. Dios lo hace. Y en medio de ello el sufrimiento es parte. Como también esto de considerar el privilegio de estar de este lado de la cruz. Hermoso y amén. Amén por lo objetivo, por los indicativos. En esto no hay participación de ningún ser humano. Solamente del perfecto ser humano que fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora, versículos 13 en adelante, está lo necesario. Están los imperativos, que son obligatorios. Hablando de manera gramatical, un imperativo es lo que debemos hacer. Esto no es opcional para el creyente.
Esto que sigue de acá en adelante, por eso dice versículo 13, por tanto, o sea, todo esto que vimos del versículo 1 al 12 es para la gloria de Dios, es para su honra. Y es lo que Dios ha hecho. Nadie ha participado. Ningún ser humano puede hacer nada por su salvación, por su condición de que está muerto en sus delitos y pecados. Su condición espiritual es de derrota. No puede hacer nada por sí mismo. Pero Dios es rico en misericordia. Dios elige, santifica, rocía con la sangre de Cristo para formar un pueblo. Para formar un pueblo que lo guarda, que lo reserva, que lo sostiene en medio de la prueba, que le promete que va a volver por su pueblo y lo va a venir a rescatar a su pueblo. Por tanto, es consecuencia, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cuál es el imperativo acá? Esperad por completo, no a medias. Esperad por completo. Esperad por completo. ¿De qué manera? Ajustando la cabeza, siendo sobrios, no conformándome a los deseos que antes tenía estando en mi ignorancia, sino que tengo que ser un hijo obediente al Señor. Tengo que ser santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Si Dios que me llamó, que me salvó, que me eligió, que me santificó, que me guarda con su poder, que me va a sostener en medio de la prueba, Dios es santo, bueno, el creyente naturalmente tiene que buscar la santidad. Sed santos porque Él es santo. Y no solamente eso, sino porque está escrito en su palabra. No es algo que dicen los pastores en las iglesias. No es una insistencia de un ser humano esto de ser santo. Dice ahí, porque escrito está. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, mi hermano, es autoridad sobre su vida. Usted tiene que buscar la santidad. 2 más 2. No hay mucha... A veces le buscamos la vuelta, ¿no? Para decir, y no, pero me parece que quizás el término griego, no. Está escrito. Sed santos porque Dios es santo. Acá esto es algo necesario. Todo aquel que ha sido renacido va a mostrar evidencias. Vuelvo a decir, no perfección, pero sí evidencias. Evidencias de un deseo de ser como Dios. De un afán por buscar agradar al Señor. Quiero honrarle. Sí, hay luchas, obvio, en la vida de todo creyente. Hay luchas. Y cada vez más. Yo no sé si se ha dado cuenta de que desde que el Señor les salvó, se han incrementado las luchas. No han reducido. Es una mentira eso que se reducen las pruebas. No. No es color de rosa. Va en aumento. Pero también va en aumento el deseo de querer honrar al Señor. Si tengo esta nueva vida, bueno, se espera que también viva de manera diferente, según el carácter de aquel que me ha llamado y bajo el consejo de su palabra. Eso hace un creyente. Por eso, algo necesario es que Dios nos llama a vivir en santidad. Segundo de lo necesario, considerando el precio que Cristo pagó. Versículos 17 al 21. De nuevo, dice, y si invocan a Dios como Padre, haciendo referencia a lo que dijo anteriormente, versículo 14, como hijos obedientes, si invocan a Dios como Padre, ¿cuál es el imperativo acá? Conducíos en temor. Conducíos, es decir, un hijo de Dios considera, después va a decir sabiendo, va a usar esa frase sabiendo lo que ha hecho Cristo, pero se conduce en temor. Un hijo de Dios no se maneja de manera autónoma en su vida. Porque parecería que hemos llegado a un punto del cristianismo en donde, bueno, Dios me salvó, listo, pum, y lo espero. Pero entre medio hago la mía. Bueno, no es así. No es así. No, es clarísimo que dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, no te conduzcas en temor solamente cuando venís a la iglesia o cuando vas a las reuniones de oración o de hombres o de damas o en los momentos como sagrados.
No te conduzcas en temor cuando un hermano te va a visitar y va a tomar unos mates y comparten algo de la Biblia y oran juntos y se conducen en temor. No, conducite en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Cuando estás con hermanos, cuando no estás, sea donde sea que estés, porque tu identidad, lo objetivo, es que vos sos un hijo de Dios. Entonces, el creyente no se maneja bajo sus criterios de manera autónoma. Si invocan a Dios, si oran a Dios, si leen la palabra de Dios, si han sido puestos por Dios en una iglesia local, se conducen, gobernados por la autoridad de la palabra de Dios. Se conducen de esa manera. Y en la autoridad de la palabra de Dios nos conecta, ¿no?, a una iglesia local en la cual también en relación con mis hermanos y con el liderazgo, uno se maneja y se conduce de manera correcta. Nadie, ningún creyente es independiente de otros creyentes. No existe eso. Porque Cristo, y de hecho, si se fija todos los pronombres y todos los verbos, Pedro lo usa todo en plural, nunca en individual, en singular, todo en plural. Vosotros somos llamados a ser santos todo el tiempo de vuestra peregrinación, de todos, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Sabiendo, versículo 18 es, consideren el precio que Cristo pagó por ustedes. Es un participio que está gobernado por el imperativo conducíos sabiendo. Vivan como creyentes considerando el precio que Cristo pagó por sus vidas. Si tengo en consideración esto objetivo, debo vivir de manera coherente, ¿no?, con esto. La sangre preciosa de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Se da cuenta? Consideren lo que Cristo ha hecho, porque Dios, por medio de la obra de Cristo, ha hecho todo lo posible. No hay otra forma de ir a Dios. No hay otra forma de tener esperanza. No hay otra forma de tener fe verdadera, si no es por medio de Cristo. No hay forma, de hecho, de ser, como va a decir versículo 22, de ser purificados, si no es por medio de la obra de Cristo. Y finalmente, esta nueva vida, versículos 22 al 25, se evidencia en el amor a otros. Claro, naturalmente, ¿no? Es lo objetivo y lo necesario, o los imperativos que se van a dar. Notablemente Pedro reitera, ¿no?, este indicativo de la obra de Dios en la purificación de los creyentes. ¿Para qué? Para dar evidencia de esa fe en ese amor, dice, no fingido, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, pues somos purificados por medio del Espíritu Santo. No hay otra manera de recibir la vida espiritual verdadera, para el amor fraternal no fingido. Y el imperativo, amaos unos a otros. Hermoso. Como lo va llevando Pedro, naturalmente. Si Dios ha hecho todo por ustedes, vivan considerando lo que Cristo ha hecho, vivan en santidad, vivan amándose unos a otros, entrañablemente. Y repite, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El creyente ha sido renacido por la obra que Dios hace a través de la predicación de la palabra en el corazón de la persona. No tenemos ninguna injerencia en eso. Y lo aclara, ¿no? Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Es la palabra del Señor la que permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Acá el punto principal de esta última parte es que el amor
este amor que Dios ha derramado en el corazón del creyente se va a evidenciar. La nueva vida produce naturalmente eso. Es un mandato del Señor. Recuerda en Lucas capítulo 6 de amar a los enemigos. ¿Cómo puedo amar a mis enemigos? Naciendo de nuevo. No puedo amar a mis enemigos de otra manera. Pero también en la parábola del buen samaritano, ¿no? En Lucas 10, recuerdan, el fariseo se excusaba, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Viste? Había que amar a todos, pero bueno, pero realmente ¿quién es mi prójimo? Bueno, todos son su prójimo, eso es lo que está diciendo Jesús ahí. El amar a los demás de manera concreta es algo requerido, es algo natural que van a hacer. No es un amor selectivo, cuidado con eso, hermano. No es un amor selectivo. Es amar a todos los creyentes. El creyente ama a los demás. Incluso Juan, ¿no? Lo puso como evidencia de la fe verdadera. Primera de Juan, varias veces lo menciona, pero solamente para citarle versículo 14 de capítulo 3, dice: nosotros sabemos, de vuelta, ¿no? Sabemos, consideramos que hemos pasado de muerte a vida. ¿De qué manera? No, porque tengo la doctrina correcta, creo, hice el discipulado, asisto. No, en que amamos a los hermanos. De esta manera sabemos que hemos pasado de muerte a vida, si amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano es concreto, ¿no? El que no ama a su hermano permanece en muerte. Permanece en muerte. Versículo 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él, el Señor Jesucristo, puso su vida por nosotros, en plural. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, con los que me llevo bien. No, con todos los hermanos. Dice, ¿estás dispuesto a poner tu vida por tu hermano? Notables. Porque estos creyentes que estaban en la dispersión, expatriados, posiblemente desempleados, posiblemente en sufrimiento, posiblemente aislados de sus familias, muchas posibilidades, estaban dispuestos a poner su vida por sus hermanos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. Capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un imperativo, no es algo opcional. Es un imperativo con bases en lo que Dios ha hecho, lo que su palabra produce en nosotros. Recordándonos que esto es lo que permanece, su palabra es lo que permanece. Pero esto es algo natural que en los creyentes debería surgir. Acá haga una pausa y no piense, pues esto es lo que por lo menos muchas veces me ha pasado, de que, empiezo a mirar para afuera de mí. Digo, sí, la verdad que los hermanos no me están amando como a mí me gustaría. No piense así. Sáquese esa idea. No piense si a usted lo están amando de la manera que a usted le gustaría que lo estuvieran amando. No funciona así. Sino pregúntese cómo yo estoy amando a mis hermanos y a los incrédulos. Pues recuerdan, también a los enemigos. Cómo yo estoy amando a mis hermanos. Cómo estoy siendo diligente, cómo estoy ciñendo mi mente para cumplir con esto que Dios me manda. Porque hay cosas objetivas, pero esto es necesario. No existe tal cosa como una vida espiritual en la iglesia, en estas cosas, en los servicios, en las actividades como iglesia, y una cosa en la vida secular.
No existe eso, no existe esa división entre lo sagrado y lo secular. Para el creyente, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Habla de eso, de que no existe lo secular, mi vida privada y... No. Pero tampoco estoy pensando en manera práctica, ¿no? Tampoco tengo que descansar pasivamente en los indicativos y no hacerme cargo de los imperativos. Los objetivos de Dios, gloria a Dios porque Dios lo ha hecho. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor que nos recuerda eso. Dios ha hecho todo lo posible para salvarnos. Ha dado la vida de su Hijo, de su propio Hijo. Ahora, no puedo no hacerme cargo de los imperativos de la Biblia. La Biblia habla de cosas concretas que el creyente tiene que hacer. Por eso me tengo que preguntar, ¿es la palabra de Dios la que marca este conducirme en mi vida como un hijo de Dios, como un hijo que invoca al Padre? ¿Es la palabra de Dios autoridad en mi vida? ¿O son mis criterios? ¿O es mi forma de conducirme? ¿O es lo que manda? ¿Qué manda en tu vida? ¿Manda Dios? ¿Dios, el Señor Jesucristo, es Señor de tu vida? ¿O te has conformado con un Salvador que no es bíblico? Cuidado con eso, porque muchas veces nos conformamos con un Salvador no bíblico, que es sinónimo de no ser salvo. El Señor nos manda con base en el Evangelio, con base a lo que Él ha hecho objetivamente, nos manda estos imperativos. Y espero, mi hermano, que puedas leer en tu casa Primera de Pedro, porque es la palabra del Señor, que es útil para instruirnos, para corregirnos, para prepararnos para toda buena obra hasta que el Señor venga, y que de esa manera te sientas animado realmente, animado por lo objetivo. Lo que Dios ha hecho no tiene igual, no, es asombroso. Que puedas profundizar en el Evangelio, que puedas profundizar en el carácter de Dios, que puedas profundizar en el Evangelio, pero que eso no te quedes contemplativo, que eso te mueva a decir, mi vida tiene que cambiar, porque el Señor ha hecho, el Señor me guarda, el Señor me sostiene, el Señor me sustenta, el Señor hace todo por mí. ¿Cómo no voy a hacer yo por Él lo que tengo que hacer, lo que manda su palabra? Y precioso, hay comentaristas, Warren Wiersbe, él dice, el creyente que busca la gloria de Dios, está hablando de la gloria futura, tiene una mayor motivación para la obediencia presente que el creyente que ignora el retorno del Señor. El creyente que se olvida del retorno del Señor, que lo ignora, o que dice, no, esos son temas que la verdad prefiero. No, hermano, todas las cartas en el Nuevo Testamento, toda la Biblia nos habla de esta gloria futura. No tenemos que, y de hecho Pedro, acá en Primera de Pedro, habla varias veces cuando Jesucristo se ha manifestado. Es importante. El creyente que busca la gloria de Dios tiene una mayor motivación para la obediencia presente que el creyente que ignora el retorno del Señor. Hay una parábola, ¿recuerdan? Que hubo 10 vírgenes y 5 de ellas no esperaron al Señor. Triste, una parábola triste esa. Por eso Pedro, me encanta cómo termina esta carta, y con esto finalizamos, capítulo 5 de Primera de Pedro. Repite algo que le ha dicho al principio y lo termina como de manera notable para unir todo el pensamiento o la melodía de esta carta. Y les dice, versículo 8, sed sobrios y velad. Velad es esperar, estar atento, estar alerta. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, que vamos a ver, si el Señor lo permite, el domingo que viene, el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo en el desierto. El adversario de nuestro Señor Jesucristo es también nuestro adversario. El adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, todos los creyentes en todo el mundo padecen por su identidad en Cristo. Sepan esto. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, capítulo 1, versículo 1 y 2, Él nos llamó, nos eligió, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, o sea, certeza de que vamos a padecer, pero es un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra, la claridad con la que has inspirado por medio de tu Espíritu a estos hombres, a Pedro en este caso, para dejarnos esta carta preciosa, Señor, que nos recuerda lo glorioso de tu obra en Cristo. Señor, cuántas cosas podemos marcar en nuestras páginas y ver que es algo que tú has logrado. Señor, pero cuántas cosas también en función de lo que tú has hecho podemos marcar para decir esto tiene que cambiar en mi vida. Señor, tu regreso es pronto. No sabemos cuándo, pero lo esperamos, lo deseamos. Y tu palabra dice que son felices aquellos que esperan tu venida, Señor. Pero que esa venida no sea algo que quede en la contemplación, Señor, sino que nos movilice a vivir vidas obedientes en este tiempo, hasta que tú vuelvas, Señor. Gracias, porque la justicia perfecta la ha cumplido Jesucristo. Y Él ha dado su vida, y Él ha dado cada gota de su sangre para pagar el precio requerido para nuestra salvación, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Señor, pero que conforme a esa justicia, Padre, en este proceso de santificación, rogamos tu gracia, tu guía, la claridad, Señor, para ajustar nuestra mente, ser sobrios y saber esperar por completo, no a medias, por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Señor, gracias de nuevo por tu palabra, gracias por esta mañana que hemos podido estar juntos. Rogamos ahora nos ayudes a asombrarnos una vez más en esta salvación a través de esta forma gráfica que nos has dejado, que son estos símbolos que vamos ahora a celebrar, Señor. Muchas gracias por esta mañana. Cuídanos, guarda a nuestros hermanos que no han podido venir, Señor, por diferentes circunstancias. Señor, guíalos, afírmalos, por favor, en tu palabra, que ellos, a medida que también vayan creciendo en ella, estén cada vez más consagrados a ti, Señor. Gracias por tu amor, porque en Jesucristo tenemos todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, Señor, y hoy podemos disfrutar de eso juntos. Qué privilegiados que somos, Señor, de ser parte de este punto de la historia, en donde ya tenemos todas las Escrituras reveladas. No tenemos necesidad de indagar mucho más, si bien en tu palabra hay cosas difíciles, Señor, pero lo que está claro, Señor, ayúdanos, por favor, a obedecerte y a darte toda la honra a ti con nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.